estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Vamos a hablar un poco del precio internacional del petróleo, teniendo en cuenta que este jueves se viene el balance del primer trimestre de YPF. Y arrancamos con el precio del crudo justamente por los fantasmas que está empezando a agitar el hecho de que el Brent haya perforado en los últimos días la barrera de los $60. Es la primera vez que esto sucede desde el 2021 y lógicamente surgen interrogantes de rentabilidad en lugares como Vaca Muerta. Ayer el barril repuntó para cerrar en $62, pero los temores no ceden teniendo en cuenta que venimos con una pronunciada tendencia bajista desde enero de este año. Yendo más al plano de la macro, esto según cálculos que hizo la consultora Economía y Energía, por cada $5 que baja el precio del petróleo, Argentina pierde aproximadamente $1.400 millones en ingresos de divisas. En 2024, las ventas de crudo totalizaron $5.473 millones a un precio promedio de $80 el barril. Si la tendencia bajista se mantiene, podríamos estar hablando de alrededor de $800 millones menos en las exportaciones de 2025, esto teniendo en cuenta que sí crecería el volumen vendido. Y el escenario global complica aún más el panorama, con China, el mayor comprador de petróleo del mundo, deteniendo completamente sus compras de crudo estadounidense en marzo en medio de las crecientes tensiones comerciales. Ese parate se contrasta con las importaciones de 149.000 barriles diarios que realizó en febrero y representa solo el segundo mes desde 2020 sin compras chinas a Estados Unidos. Más stock sin vender, mayor sería la presión bajista sobre el precio. Pero a pesar de ese contexto tan desafiante, el Bank of America espera un balance sólido de YPF en el último Q con un EBITDA ajustado de $1.180 millones o 41% más que en el último trimestre de 2024. Ese avance habría sido impulsado principalmente por el crecimiento en la producción de petróleo shale, que habría alcanzado los 147.000 barriles diarios, un aumento del 31% interanual. Habrá que estar atentos sí en el segundo trimestre al impacto sobre los resultados de la reducción del 4% en los precios de los combustibles desde mayo. El BOFA mantiene una recomendación de compra para YPF con un precio objetivo de $42 por acción, señalando los fundamentos macroeconómicos argentinos que deberían continuar respaldando la tesis de inversión en la empresa. 2. Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor un poco de tu entrevista al titular de la CICIP de cara a su almuerzo hoy con Luis Caputo. Gracias, Fran. El ministro de Economía participará este miércoles del almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, en el que disertará ante más de 200 empresarios. En la entrevista a Bloomberg Línea, Marcos Pereda, presidente del CICIP y vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, destacó el acompañamiento del empresariado al rumbo económico del gobierno, pero marcó que aún quedan enormes desafíos, entre ellos el de la competitividad y el costo argentino. En esa línea, hizo hincapié en el reclamo del campo para que se discuta una reducción de las retenciones a las exportaciones y marcó que la campaña actual es relativamente buena, con un importante volumen en las liquidaciones durante las últimas semanas. En la entrevista, que se puede leer en Bloomberg Línea, Pereda marca que hay mucha expectativa por parte del empresariado argentino y que ahora debe trabajarse en lo que hace a regulaciones, infraestructura y eliminación de impuestos distorsivos. 3. Récord histórico en el déficit comercial estadounidense. Escucharon bien, con un salto del 14% en marzo, llegó a los $140.500 millones, con la causa siendo una avalancha de importadores adelantándose a los aranceles que preparaba Trump para el mes de abril. Efectivamente, de una manera muy similar a lo que hemos visto en cantidad de ocasiones en Argentina previo a devaluaciones, las empresas aceleraron sus compras al exterior, especialmente de productos farmacéuticos, bienes de capital y autos, alcanzando así los $419.000 millones en importaciones en total. Del otro lado de la ecuación, las exportaciones apenas crecieron 0,2%. Esta disparada de importaciones fue el principal factor detrás de la contracción del 0,3% del PIB estadounidense en el primer trimestre, la primera caída desde 2022, según reportó ayer Bloomberg News. Y así las cosas, las exportaciones netas restaron casi 5 puntos porcentuales al crecimiento, un impacto sin precedentes. Ayer tuvimos también un nuevo giro en la retórica de Trump, que indicó en una bilateral con
con su par canadiense que Estados Unidos va a hacer una propuesta unilateral a los países respecto a sus tasas de aranceles. Esos países que busquen concesiones podrán aceptar o rechazar esa oferta, pero no parece haber lugar para negociar demasiado más. Trump dijo que ya ha logrado acuerdos incluyendo con la India y que va a fijar aranceles muy justos en sus palabras para los países que quieren comerciar con los Estados Unidos. También tuvimos este lunes y martes la conferencia global del Instituto Milken y los titanes de Wall Street se mostraron con posiciones muy divididas. Uno de los puntos más importantes para resaltar fue la participación del secretario del Tesoro Scott Bessent, que defendió los aranceles como parte de un motor para impulsar la influencia estadounidense, mientras líderes como Jane Fraser de Citigroup advirtieron sobre la incertidumbre en sus clientes corporativos. Otra figura destacada que habló ayer fue el multimillonario Paul Tudor Jones, que predijo que Trump va a reducir eventualmente los aranceles a China en un 50%, aunque advirtió que los mercados podrían caer a nuevos mínimos por la combinación de los aranceles y la ausencia de recortes en las tasas de interés. Mientras tanto, los inversores están encontrando oportunidades en bonos de mercados emergentes más riesgosos, según reportó Bloomberg News. Gestores de fondos como 91 y Vontobel consideraron que los precios han bajado tanto que justifican asumir el riesgo. Y algunos fondos ya están comprando deuda de Costa de Marfil, Benín y Egipto. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 3,4% ayer. Fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con solo una caída de 0,8% para Mercado Libre y subas de hasta 7,4% para YPF. Los bonos ley Nueva York cerraron con verdes de hasta 0,7%, el dólar blue quedó en 1.190 pesos, el MEP en 1.202 y el contado con liqui en 1.215 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista cerró en 1.215 y el mayorista en 1.194 pesos. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Esta semana, al igual que sucedió la semana pasada, nos toca encontrarnos un miércoles, ya que el lunes en la estrategia del día tuvimos la entrevista con José Luis Alonso, CEO de Mirgor. Desde la última vez que salió la fija, el mercado de renta fija, valga la redundancia, tuvo una noticia muy amarga. Como ya sabrán, el miércoles pasado, Generación Mediterránea anunció que no realizará el pago de los intereses correspondientes a sus obligaciones negociables en dólar, ley extranjera clase 39 y ley local clase 40, como tampoco su ON Dollar Link clase 41. Albanesi, que pertenece al mismo grupo, también anunció que no pagarán los intereses correspondientes a las ON locales clase 19 en dólares y clase 20 Dollar Link. En el caso de la ON internacional, se establece que durante el periodo de gracia de 30 días buscarán alternativas para resolver la situación. En el caso de las ON locales, el plazo es de 10 días. Ahora bien, ¿existe algún tipo de riesgo sistémico en el mercado corporativo? Sobre eso le vamos a consultar a un experto de mercado, ya que estamos en contacto con Juan Carlos Barbosa, gerente de Research de Banco Mariva. Juan, un gusto tenerte en este podcast. Empiezo consultándote por el periodo de gracia en el que entraron empresas del grupo Albanesi. ¿Temés que puede haber réplicas en la curva corporativa o crees que queda encapsulado en estas dos compañías? Con nuestro analista de renta fija corporativa, Gastón Sempere, pensamos que el evento de crédito del grupo Albanesi es un hecho relativamente aislado. Solo los bonos de MSV Energy 2030 fueron contagiados por la volatilidad durante esos días, cayendo muy poco respecto a lo que ocurrió con los bonos de Generación Mediterránea. La verdad es que GEMSA tenía un elevado ratio de endeudamiento neto en relación con sus comparables del sector. En efecto, el perfil de vencimiento del sector corporativo se despejó significativamente luego de los canjes de deuda del año pasado. En 2025 las compañías enfrentan vencimientos de capital e intereses por menos de 3.000 millones de dólares y unos 4.000 millones en 2026. Siguiendo con la curva ON, había mucho temor que el levantamiento del cepo tuviera impacto en las colocaciones e incluso en las cotizaciones, ya que se decía que muchas empresas se estaban como cazando en el zoológico. Sin embargo, no se está viendo un deterioro. ¿Cómo crees que sigue la película hacia adelante? El levantamiento del cepo, en nuestra opinión, fue ordenado, reduciendo la brecha entre el dólar MEP y el oficial. De este modo, no hubo un impacto negativo en el precio de los bonos corporativos. Habiendo dicho eso, es cierto que los bonos del sector oil and gas, en particular los de largo plazo, sí sufrieron volatilidad, pero eso fue durante los peores momentos de las disputas comerciales entre Estados Unidos y China que afectaron las perspectivas del precio del petróleo. En el mercado local, todavía no se realizaron muchas grandes licitaciones desde el levantamiento del cepo. Recién la semana pasada Plus Petrol licitó bonos dólar MEP a 36 meses por 90 millones de dólares y una tasa de 7,25% anual. Y ahora tenemos una licitación de YPF a 24 meses. Mientras se mantenga ordenada la macroeconomía, creemos que los inversores continuarán optando por bonos corporativos en el tramo medio de la curva. Te llevo ahora a la curva soberana, empezando por la hard dollar. ¿En qué bonos argentinos encuentran ustedes un mayor upside en este momento? Si bien es cierto que
que a corto plazo el sentimiento negativo por una escalada de la guerra comercial global puede pesar sobre los bonos soberanos, seguimos siendo optimistas de cara al mediano plazo. Si este riesgo global se disipa, creemos que los fundamentos locales son lo suficientemente sólidos como para permitir que los bonos soberanos converjan hacia rendimientos similares a los créditos B-. En cuanto a los fundamentos, esperamos que se preserve el equilibrio fiscal y se retome rápidamente la senda de desinflación en los próximos meses, lo que posicionaría favorablemente al gobierno para las elecciones legislativas de octubre. En concreto, nuestro analista de renta fija soberana, Fernando Menéndez, simuló un ejercicio de rendimiento total de 6 meses en el que la curva soberana logra normalizarse a niveles de calificación crediticia B-. En este ejercicio, los bonos GD38 y GD35 presentan el mayor potencial de alza, en torno al 20%. En lo que refiere a los bonos Bopreal, ¿en qué instrumentos ven oportunidades más atractivas para quienes buscan resguardo de valor? A diferencia de los bonos soberanos, los Bopreales mostraron una menor volatilidad frente a las turbulencias en los mercados globales, lo que es consistente con la visión de que son una opción más conservadora que los soberanos. El Banco Central efectivamente es percibido como de mejor calidad crediticia que el Tesoro, los instrumentos vencen dentro del actual periodo presidencial y tienen vencimientos reducidos y escalonados. Consideramos el Bopreal 27C como el más atractivo, ya que tiene un rendimiento en torno al 11% y un potencial al alza mayor que los Bopreales más cortos, dado su alta correlación con los bonos soberanos. En cuanto a la curva a pesos, ¿les parece un momento para pensar en estrategias de carry trade o con la volatilidad actual creen que es muy riesgoso? La ventaja de tener bandas cambiarias es que si son creíbles, limitan el potencial alcista y bajista de una posición de carry trade. En efecto, los break-evens entre las recaps y el tipo de cambio se encuentran cómodamente dentro de las bandas. Igualmente, con un dólar financiero solo un poco por encima del centro de la banda, tomar una posición en instrumentos en moneda local resulta atractivo. Preferimos una posición a corto plazo, de 2 a 3 meses, ya que no esperamos que el peso se deprecie significativamente en ese periodo. Esto porque el segundo trimestre es el periodo de mayor liquidación de los agroexportadores, el gobierno seguirá absorbiendo pesos a través de nuevas emisiones de Bopreales y el Banco Central aseguró que no intervendrá dentro de las bandas, así como el Tesoro tampoco comprará. ¿Cómo armarías hoy una cartera de bonos con exposición argentina para un conservador y cómo para un agresivo? Para un perfil conservador, nos parece que los Bopreales cortos son una buena opción, particularmente el BPI 26, con un rendimiento de 9% y duración menor a un año, a lo que le podría sumar bonos corporativos con buena calidad crediticia como Galicia 28, Tragas 31 o Tecpetrol 33. Ahora, para un perfil más agresivo, consideramos atractivos los globales, especialmente el GD35 como ya mencionamos. Esto se podría combinar con un Bopreal 27C y bonos provinciales de buena calidad crediticia y rendimientos interesantes como Córdoba 27 y Mendoza 27. En bonos subsoberanos, ¿encontrás opciones atractivas para algún tipo de inversor? La verdad que seguimos viendo los bonos provinciales de mayor calidad crediticia con rendimientos bastante ajustados, con paridades cercanas a 100. En otras palabras, en un escenario optimista, seguimos viendo con más valor a los soberanos. Para inversores conservadores, eso sí, Cava 27 y Santa Fe 27 siguen siendo una buena opción. Pasaba por la fija Juan Carlos Barbosa de Banco Mariva, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya brindado su tiempo y su enorme conocimiento del mercado para esta columna. Respecto de lo último que charlábamos con Juan, una aclaración que siempre hago cuando mencionamos bonos provinciales. Recuerden que muchos de estos instrumentos no son del todo aptos para minoristas, ya que por ejemplo el bono de Santa Fe a 2027 tiene un monto mínimo de negociación de 150.000 nominales y el de Cava de 200.000 nominales. Antes de despedirme les recuerdo que el Banco Central aprobó la emisión del Bopreal Serie 4 por hasta $3.000 millones. Será bullet a octubre de 2028 con un cupón del 3% anual. El miércoles el Banco Central aprobó esta emisión con el objetivo de canalizar las obligaciones con el exterior asociadas a stocks de dividendos y utilidades generadas hasta diciembre de 2024, deudas comerciales financieras con entidades vinculadas y deudas comerciales acumuladas hasta el 12 de diciembre de 2023. El Bopreal Serie 4 devengará una tasa de interés anual del 3%, pagadera semestralmente y el capital será amortizado en un único pago en octubre de 2028. Las fechas de las licitaciones serán anunciadas por el Banco Central. Se estipula que la primera será a mediados de mayo y la suscripción se realizará en pesos al tipo de cambio oficial. Respecto de este bono, señala un informe de Facimex Valores, y abro comillas: a medida que el Bopreal 28 opere en el mercado secundario, será interesante ver qué nivel de contado con liqui convalida el mercado en las licitaciones para distribuir utilidades o dividendos
dividendos y o pagar deudas comerciales. Además, el Banco Central anticipó que hasta un tercio de la emisión, es decir, $1.000 millones, será elegible para el pago de impuestos, aunque no mencionó la opción de rescate anticipado. Añade Facimex Valores respecto de este bono. Y abro comillas nuevamente. El Bopreal 28 permitirá absorber pesos y favorecerá la estabilidad cambiaria, aunque su magnitud será acotada en comparación al año pasado. A diferencia de la emisión de las primeras 3 series de Bopreal, la colocación de la serie 4 se hace a un tipo de cambio real más bajo, limitando la absorción de pesos. En esta oportunidad, el Bopreal serie 4 permitirá absorber 3,5 billones o 3,6% del M3 privado, cuando el año pasado se absorbieron 8,4 billones de pesos, sin olvidar que emitieron $10.000 millones de Bopreal, que equivalen a 14,5 billones de pesos a precios de hoy y al 21,7% del M3 privado de fines de 2023. Estimados oyentes, ahora sí, me despido de todos ustedes. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en La Fija. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el Banco Central. El Banco Central recibió $12.000 millones en valor efectivo por las letras intransferibles con fechas de vencimiento el 1 de junio, cancelación total el 29 de abril de 2026, cancelación total, y el 3 de abril del 2029, cancelación parcial. Estos recursos líquidos, productos del nuevo acuerdo con el FMI, contribuyen a fortalecer el balance del Banco Central. El Central no aclaró, sin embargo, a qué valor se cancelaron y cuál es el stock de letras intransferibles restante. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @faranaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.